¿Cómo están, hermanos? Los saludo en nombre de Adonai Yeshua. Hoy vamos a ver la introducción a Mateo hebreo castellano, ¿cierto? Parte 3 de lo que ha estado traduciendo el hermano Patricio. Y nos toca ahora el capítulo 12, ¿cierto? La vez pasada vimos todo lo que era cuando este, estaba Nimrod, ¿cierto? Fundó Babel y de ahí se separaron por la tierra, porque obviamente confundió ahí, el Señor confundió su hablar, ¿ya? Y vimos todo lo que son ¿cómo se llama esto? Las generaciones, ¿cierto? De Sem, Cam y Jafet después del diluvio, ¿ya? Yo tengo un mapa, quiero mostrarles, voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles un mapa más o menos cómo quedó la distribución eh, de la Tierra en ese momento, ¿ya? Ahí no sé si alcanza a apreciar bien. Ahí está, mire. Por ejemplo, todo eso que dice, esta parte de acá arriba donde dice Togarma, ¿cierto? Todo eso, Mesec, Tubal, Javán, Lidia, toda esa parte de ahí arriba, eso es la parte de Jafet, ¿ya? Sem es toda esta parte de acá, donde está Babilonia, Mesopotamia, qué sé yo, toda esta es la parte de Sem. Y la parte de acá arriba, de acá, perdón, de acá abajo, pero al lado izquierdo, como se ve, que está Misraim, ¿se acuerdan que lo vimos? Misraim, Put, Cus, qué sé yo, eso es de Cam, toda esa parte, ¿ya? Eso es lo que, así se estuvo distribuyendo lo que es la tierra. Canaán está en esta parte de ahí arribita donde se ve, ¿cierto? Aquí, ahí. Ahí está Canaán, donde después llega Abraham, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Eso es más o menos cómo se separó la tierra y cómo quedó en tiempos de Noé hasta Abraham. Así se distribuyó, ¿ya? Entonces vamos a ver, vimos que también Taré, ¿cierto? Eh, Salió de Ur de los caldeos, y llegó a Harán, y ahí murió Taré, y después Abraham con su sobrino son los que emprenden camino hacia Canaán. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ya, en el capítulo 12, dice capítulo 12, versículo 1. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado pues Abraham según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, y tomó a Sarai su mujer, y a Lot su hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado, y las personas que había conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron, ¿ya? Bajaron todo eso de Harán. A ver, voy a buscar si que encuentro acá, espérenme un segundo, que lo tenía, creo que los tengo para acá, tengo un segundito para buscar, que yo bajé unos mapas. Ahí está, este es el mapa. Vamos a dar vuelta otra vez la cámara. Esa es según se dice, ¿cierto? O sea, lo que sale en la historia, qué sé yo, que Abraham partió de ahí, de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Bueno, este mapa está en inglés, pero de Ur de los Caldeos, y subió hasta Harán, ¿ya? Ahí murió. Me salió una publicación ahí. Bueno, voy a tener que dar vuelta otra vez la cámara. Deme un segundito que me cambió me cambió un poco el tema este del mapa justo que estaba viendo. Ahí sí, ahí volví. Deme un segundito. Ahí. Y ahí sí. Entonces subió, ¿cierto?, hasta Harán. Eso es lo que se conoce en la historia, lo que todos conocemos de la parte que se ha dicho por años, ¿ya? Y de ahí bajó hasta acá, ¿cierto? Donde está Canaán, qué sé yo, la tierra, todo esto de Betel, entre Betel y ahí, que es lo que vamos a ir viendo ahora, ¿ya?
También hay otra teoría que dice que en otros mapas que salen, pero no es una cosa como se puede oficial, sino que también es otra, no teoría, sino que es otra alternativa, que sea de esta parte de acá más o menos, de por ahí, que también había otro Ur, que se llamaba Ur de los Caldeos, de la parte del país o del territorio de los Caldeos, y de ahí fueron hasta Arán, y de ahí de Arán hasta lo que conocemos acá en Canaán, ¿cierto? Entre Betel y ahí, que fue donde Abraham llegó en primera instancia, ¿ya? Porque después vamos a ver un poco más adelante ahora que se va a Egipto por el tema de la hambruna que hubo en tierra de Canaán. Vamos al versículo, vamos a ver el 5 otra vez. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos los bienes que habían acumulado y las personas que habían conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y en tierra de Canaán entraron, y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Esto, entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y fue visto Adonai por Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, que se le había parecido, y de allí marchó a la montaña al oriente de Betel, y plantó su tienda con Betel hacia el mar, ¿cierto? Hacia la parte donde está el mar Mediterráneo, y al oriente, y Ai, la tierra, o sea, en la ciudad, o en ese momento se llamaba Ai, al oriente, que es como para el lado del río Jordán, o pues digo, el río Jordán. Dice, y allí edificó un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai, ¿ya? Dice que después, estamos hablando que esto ya esté establecido, ¿cierto? Todo esto igual ha pasado tiempo, o sea, puede pasar un año, 2 años, qué sé yo, cuando dice, después partió Abraham adentrándose en el Negev, pero hubo hambre en el país y descendió Abraham a Egipto, ¿ya? Que es lo que, a ver, déjenme ver si tengo esa imagen. Un segundo. Que no, parece que no la bajé, no alcancé a bajar esa imagen. Pero, no. Pero bueno, de ahí, de mismo de la imagen que estábamos viendo, pero un segundo. Ya, de esta imagen, vamos a volver a traer la cámara para que la vean. Ya, de aquí de Jerusalén, o sea, perdón, de Jerusalén, de Betel, que está ahí, ¿cierto? Abraham llegó, tomó todo y se fue a esta parte de acá, ahí, a toda esa parte de aquí, de donde está el río Nilo, qué sé yo, y esto es, ¿cómo se llama? Egipto, ya, Misraim. Y ahí estuvo Abraham por causa del hambre, salió de ahí de entre Betel y ahí, y se fue todo esto hacia allá hasta llegar acá, ¿ya? Y dice, y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: sé que eres mujer de hermosa apariencia, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: esta es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán vivir. Di pues que eres mi hermana, para que te traten bien por causa tuya, y así, por tu favor, salve mi vida. Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y la vieron los ministros de Faraón, y la lavaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y Abraham le fue bien por causa de ella, y tuvo rebaño, vacada, asnos, también siervos, siervas, y asnas, y camellos. Pero Elohim afligió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer, y ahora he aquí que es tu mujer, tómala y vete. Y Faraón mandó a los hombres que escoltaran a Abraham con su mujer y todo lo que poseía, y Lot estaba con él. Recordemos que cuando salió de Aram, ¿cierto?, se fue con su sobrino, con todo lo que él tenía y con lo que Abraham también tenía. Llegaron a Betel en Ai, entre Betel y Ai, ¿cierto?
y después por el hambre se fueron a Egipto, donde Abraham se enriqueció con asno, camello, de todo lo que se pudo enriquecer ahí, a causa de Sarai, porque obviamente ellos pensaban que era su hermana, pero el Señor no permitió que fuese más allá, ¿cierto? Y vino con plaga a la casa de Faraón, por causa de la mujer de Abraham. ¿Y qué es lo que pasó? Que Faraón lo único que quería que se fuera, o sea, no quería más nada que estuviera ahí, y obviamente quizás qué plaga le habrá mandado, porque aquí no sale, pero tiene que haber sido algo terrible que para que lo echara con todo lo que tenía, ni siquiera le quitó lo que tenía, sino que lo único que quería que era se fuera, ¿ya? Y después Abraham volvió donde estaba, donde fue al principio, a Betel, ¿cierto? Volvió a hacer su tienda, y después dice 13, el capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, él y su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Y era Abraham muy rico en ganado, plata y oro. Y en sus peregrinaciones por el Negev fue encaminado a Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez, y allí Abraham invocó el nombre de Adonai. Recordemos que todo esto todavía está con el sobrino, ¿ya? Él igual invoca a Adonai, ¿cierto? Al Señor, pero el Señor todavía no le dijo solamente que le iba a dar la tierra, todo, pero nada más, o sea, porque no cumplía lo que él le estaba diciendo. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Que le dijo, sal de tu tierra, y aquí se lo vuelvo a repetir en el capítulo 12, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y anda a la tierra que te mostraré. Pero él primero salió con el papá murió en Harán, después siguió con Lot, y seguía con Lot en Egipto, se enriqueció, y volvió con Lot de Egipto, ¿cierto? Y estaban aquí. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasó en el versículo 5? También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas, pero la tierra no les permitía vivir juntos porque sus bienes eran muchos, y no podían habitar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces el cananeo y el fereceo habitaban aquella tierra. Dijo Abraham a Lot, no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿Acaso no está toda la tierra ante ti? Sepárate de mí, y si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot y vio toda la llanura del Jordán, pues toda era de regadío como el huerto de Elohim, y como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, antes de que Elohim destruyera a Sodoma y a Gomorra. Ya es todo lo que... No sé si tengo aquí alguna, pero una que esté más... A ver, aquí a lo mejor parece que hay... Puedes tener tiempo de Jesús. Esperemos un segundito para poder buscar una que esté como más... A ver si puedo mostrarles cómo era la... Sí, aquí se puede hacer, mira. Mire, en este mapa que voy a mostrarlo sale un poco porque este es el tiempo de los patriarcas, o sea, de cuando estaban las 12 tribus. Pero más o menos para que entiendan, estaban por acá, ¿cierto? Donde dice Egipto, y le dice, si tú vas para el lado de acá, yo voy a ir para el lado de allá. Y si viceversa, si él va para allá, yo voy para acá. Entonces lo que hizo Lot, miró y vio toda esta llanura de aquí, todo eso para allá. Todo donde está eso verde, eso es lo que vio, pero por este lado de acá, de acá abajo, no del lado de aquí, sino que por este lado. Todo eso que está ahí verde, que se ve, alcanza a ver aquí, ¿cierto? Ahí, toda esa llanura vio, y aquí, por esta parte, estaba Sodoma y Gomorra, ¿ya? Entonces, él vio todo esto verde que está aquí, y es toda tierra de regadío, ¿cierto? Porque obviamente se ve por eso verde ahí, y la grafican así en el mapa. Y eso es lo que escogió Lot, ¿ya? Obviamente no fue tonto en escoger, porque obviamente toda tierra de regadío para sus animales, qué sé yo. Y lo que hizo, ¿cómo se llama? Dice, y partió Lot hacia el oriente, perdón, dice, y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot hacia el oriente, y fueron separados totalmente el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán, ¿cierto? Pero Lot se asentó en la ciudad de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Ya se plantó la llanura, ¿cierto? Y fue hasta llegando a Sodoma, Gomorra, había más, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo,
la otra, como se puede decir, reinos que habían ahí, ¿ya? Y Abraham fue al otro lado, para el otro lado del mar muerto, mar de la sal, ¿cierto? Al lado de Canaán. Ahí estaba donde Dios le había dicho, donde Elohim le había dicho a Abraham que tenía que ir, ahí fue, ¿ya? Y ahí se separaron realmente. Ahí cumplió recién Abraham lo que Dios, en este caso, le pidió, ¿cierto? A Adonai le dijo que saliera de la casa del padre, de la parentela, de la tierra de él, a la tierra que él le iba a mostrar. Pero él primero fue con su papá, obviamente, que era como, entre comillas, el cabecilla. Murió Taré. Taré murió en Harán, ¿cierto? Y después Lot, o sea, fue con Lot hasta Egipto, pasó todo lo que tuvo que pasar, y después de vuelta, cuando volvían, ahí recién se separaron y cumplió lo que le había dicho Adonai, Elohim, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que ahí empezó a invocar el nombre de Adonai, Abraham, volvió ahí mismo donde estaba antes, ¿cierto? Donde tenía ese altar, qué sé yo. Dice, versículo, vamos a ver del 12, Abraham habitó en tierra de Canaán, pero Lot se sentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malvados en extremo, pecadores ante Elohim. Y después que Lot se separara de su lado, Elohim dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira al norte y hacia el Negev, al oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguien te pudiera contar el polvo de la tierra, tu descendencia sería contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Y alzó Abraham su tienda, y fue y habitó en el encinar de Manre, que estaba en Hebrón, y allí edificó un altar a Adonai. ¿Ya? Ahí le habló todo lo que tenía que decirle a Adonai, se lo dijo ahora, ya que no estaba con ningún pariente, ya no estaba el papá, había salido de la casa, volvió donde tenía que estar en un principio, y ahí recién le dijo lo que iba a hacer, ¿ya? Y ahí habitó e hizo un altar a Adonai para sacrificar, ¿cierto? Para invocar su nombre. Dice el 14, siendo Amrafel, rey de Sinar, esto ya ha pasado su tiempo, obviamente, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Lam, y Tidal, rey de los Goyim, hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, lo cual es Zoar. Todos estos se unieron en el valle de Sidim, que es el mar de la sal. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Ya, miren, vamos a ver. Creo que por aquí tengo. Miren, vamos a volver al mapa un poco antiguo, al que vimos primero, ¿cierto? Esto es Elam, toda esa parte de ahí, ¿cierto? Después dice Sinar, que estaba por aquí mismo, todo esto era en Babilonia, toda esa parte de Sinar. Después dice Tidal, rey de los Goyim, que creo que es por acá arriba. Y falta Sinar, el azar también queda por esta parte de acá arriba, ya. Y estos 4 reyes que están aquí se juntan y que van a hacerle guerra a estos que están acá, que lo vamos a ver en otra imagen. A ver si lo encuentro, porque la bajé, pero un segundito para. Mira, lo que pasa es que las bajé y no la pude ordenar antes. Esperemos un segundo. Acá están. Estos son, aquí donde están Sodoma, Zoar, Adma, Gomorra, y había otro más que es Seboim, que está toda esta parte de por aquí, todos estos están acá, en esta parte, y ahí estaba, en esa parte estaba Lot, ya, recordemos, Abraham está para este lado, en Hebrón, y acá está todo lo que es estos 5 reyes que, ¿cómo se llama?, se rebelaron contra Kedorlaomer, que está en la parte que hoy día es Arabia Saudita, ya, se rebelaron contra él. ¿Y qué es lo que pasó?
dice, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, ya, que es acá arriba, miren. Ahí empezaron acá arriba, de ahí vinieron para acá, de esta parte de acá, vinieron, pasaron por aquí y se pusieron a pelear con todos los que están aquí, que eran los refaítas, ya, en Carnaim, Astarot, ya. Después dice a los susitas en Am, que es un poquito más abajo, ¿cierto? Pero no lo muestra. Dice a los emitas en Sabek y Yataim. Eso es, bueno, muestra tampoco aquí, pero bueno. Y, espérame, a ver. Dice a los emitas en Siacretaín, a los uritas en los montes de Seir hasta el Parán. Aquí están. Toda esta parte de aquí empezaron, no pasaron todavía por ahí, sino que pasaron primero por acá, derrotando todos estos pueblos hasta aquí, hasta el Parán. ¿Ya? Todos esos reyes, el que dan los Homer, ¿cierto? Todos los 4 reyes que venían de Elam, los que se juntaron en contra de... Era un ejército grande, obviamente. Ya, dice el Param, que está junto al desierto. Luego se volvieron y fueron a Mispa. Ya. Y en Mispa, o Cades, que es esto que está aquí. Ahí. Ya, hicieron esto de acá y se fueron para allá. Y ahí otra vez pelearon contra ellos. Y arrasaron todo el territorio de la Malecita y también del amorreo que habita en Asesón Tamar, ¿ya? Y dice el amorreo que habita en Asesón Tamar. Pero salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, la cual es Soar, y prepararon batalla contra ellos en el valle de Sidim, ¿ya? Prepararon valle en este valle por aquí. Dice... decir, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de los Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar. 4 reyes contra 5. Pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de brea, y al huir el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, cayeron en ellos, mientras que el resto huyó a la montaña, ¿ya? Todos estos que estaban aquí cayeron en el pozo, qué sé yo, y se fueron a la montaña, ¿ya? No quedaron ahí. ¿Y qué pasó? Que dice, y tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, todo lo que estaba aquí, todo esto de aquí, de esta parte, ¿cierto? Todo eso que está ahí. Todos esos bienes de esta parte, de todos esos reinos que estaban ahí, tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todo su sustento y se fueron. Y agarraron a Lot, sobrino de Abraham, y tomaron sus bienes y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. ¿Se acuerdan que él vio la llanura y se fue aquí hasta acercando hasta que llegó a Sodoma? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como él habitaba ahí, agarraron todos los bienes que tenían, ¡pum!, y se fueron. Pero no se fueron por donde venían, sino que se fueron por el otro lado de acá. Ya, por el otro lado del mar muerto se puede decir. Del mar de la sal, que le llaman también. Dice, y tomaron sus bienes y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Pero un fugitivo se presentó a Abraham, el peregrino, y le informó, este moraba en el encinar de Manré, ¿ya? El amorreo, hermano de Escol, y Abner, aliados de Abraham. Cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, armó a los nacidos en su casa, en número de 318, y los persiguió hasta Dan. De aquí Abraham salió persiguiendo, ahí sale, esa parte verde, ¿cierto? Sale Abraham persiguiendo a todo este ejército, con todo lo que llevaban a Lot, hasta aquí, hasta Dan, ¿ya? Dice, y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche, y los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco. Hasta ahí llegó, y ahí los persiguió, y aquí los atrapó y los atacó Abraham, qué sé yo, ¿ya? Dice, él y sus criados desplegaron contra ellos de noche, y los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco, y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes, así como las mujeres y el pueblo. ¿Ya? Eso es eso fue lo que pasó, donde como vinieron todos estos reyes, ¿cierto? Por un lado, por el lado este del Jordán, ¿cierto? Y arrasaron con todos los pueblos que estaban ahí, llegaron hasta el Parán y después se subieron a Cades, Cades Mizpat, y de ahí hicieron pelea con todos los otros 5 reyes que se habían revelado,
y de ahí se llevaron a Lot y subieron, ¿cierto?, por el otro lado del Jordán, por el lado de donde estaba Abraham. Y por eso escapó un fugitivo, ¿cierto?, y le fue a dar aviso. Imagínense, y él contó dice a Escol perdón, el amorreo, hermano de Escol, y a Abner, aliados de Abraham, ¿cierto? Y juntó 318 y se fue a rescatar a Lot y lo rescató de los ¿cómo se llama? De todo ese ejército que vino en contra de los otros reyes, ¿ya? Y pudo rescatarlo porque era obviamente su pariente, su hermano, o sea, yo creo que se criaron como más que hermano que su sobrino, ¿ya? Porque obviamente Nacor era mayor que Abraham y lo tuvo muy joven, si se puede decir, ¿ya? Lo engendró muy joven. Dice el versículo 17, después que regresó, tras derrotar a Kedorlaomer, esto lo vamos a leer completo y de ahí vamos a centrarnos en algo que sale aquí, o sea, en una persona que se llama Melquisedec o Malquisedec, ¿ya? Vamos a leer completo primero sí los versículos. Dice, después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que era la llanura del rey. Entonces, a ver, voy a buscar si es que tengo ese... Deme un segundito a ver si tengo esa imagen que parece que la había bajado, no me acuerdo. Me parece que no la tengo esa imagen. No la bajé, parece. No la tengo, al parecer esa estaba buscando en la otra porque tengo unas imágenes que están en blanco y negro también, pero me parece que tampoco la tengo en esa. No está tampoco. Pero bueno, mire. Pero bajaron, después cuando vinieron de vuelta, no se vino por donde Abraham lo salió persiguiendo, ¿ya? Sino que se vino por el otro lado, ¿cierto? Dice, a ver, espérame, ¿a dónde vamos? Dice, derrotar al Quelomé. Entonces, en el valle Sabé, que era la llanura del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elión, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por el Elión, poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. ¿Ya? El Elión significa el Altísimo, ¿ya? Elohim el Altísimo. Dice que salió de Salem, el rey de Salem. Dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elión, de Elohim Altísimo. Salem, ¿dónde está Jerusalén? Por esa parte, ¿ya? De ahí vamos a ver qué es lo que significa todo eso, ¿ya? Pero vamos centrando en lo que pasó con Abraham. Dice, y dijo el rey de Sodoma a Abraham, dame la gente y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a El Elión, y poseedor de cielos y de tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Solo lo que comieron los jóvenes y la porción de Abner, Escol y Manre, los varones que marcharon conmigo, solo ellos tomarán su parte. Dice que cuando le dijo eso al rey de Sodoma, dice que Abraham dijo que ya, o sea, entre comillas, había hecho pacto con el Elión, ¿cierto? Había alzado dice, alcé mi mano a el Elión, o sea, él ¿cómo se puede decir? Le juró lealtad a él, y no le hizo caso a lo que le dijo el rey, que se quedara con todos los bienes. O sea, a Abraham no le interesaban los bienes, sino que le interesaba servir y agradar a Adonai, ¿ya? Ahora vamos a ver quién es este Malquisedec o Melquisedec. Dice que es rey de Salem, que era sacerdote del Elión, ¿ya? Dice que bendijo a Abraham, y dice que por el Elión sea bendito, poseedor de cielos y tierra. Por muchos años nosotros en la iglesia nos enseñaron que este Melquisedec o Malquisedec, ¿ya? Malqui es, ¿cómo se llama? Es rey, Sedec es de paz, Sedec. Por años nos enseñaron
que este Melquisedec o Melquisedec era Yeshua, ¿ya? Nos dijeron que no, que esto era una forma que él se presentó en ese momento como Yeshua. Y nos criamos con eso, y seguimos con eso hasta hace poco, hasta cuando Dios le mostró, ¿cierto? El hermano Pato estaba estudiando en hebreo, y Dios le mostró que no era Yeshua, ¿ya? Entonces me comentó, y yo al principio tampoco, como que uno está siempre tan arraigado a eso, que uno siempre como eso, será verdad, uno siempre está, lamentablemente, por la doctrina que nos enseñaron siempre. Entonces yo le pedí al mismo Espíritu, ¿cierto? Y al mismo Señor Yeshua que me mostrara quién realmente era, y que Él me mostrara por la palabra de Dios quién era este Melquisedec, ¿ya? Y para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, denme un segundito. Ya, Hebreos capítulo. Recuerden que yo la Biblia que estoy usando ahora es la Biblia textual, porque es mejor versión para el Antiguo Testamento y del Nuevo, ¿ya? La pueden ustedes bajar porque lamentablemente no está disponible en cualquier lado, hay veces que la venden muy cara, y la pueden bajar ustedes en la App Store. Hay una aplicación que sale, dice Biblia Textual 4, ¿ya? La pueden bajar de ahí y tiene todo lo mismo que sale en el papel, si se puede decir, pero sale en digital, ¿ya? Hebreos 4, y vamos a leer Hebreos 4, dice, vamos a leer del 14 al 16, dice, 14 al 16, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a través de los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, o Dios el Hijo, o Elohim, Hijo Elohim, dice, aferrémonos a nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza, excluido el pecado. ¿Ya? Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si ustedes lo pueden leer, pues, lean del 4 hasta el 10, hasta el 10. Léalo completo para que se pueda entender mejor. Yo igual voy a tocar algunos versículos que son como un poquito más claves, se puede decir, pero igual es mejor leerlo todo, ¿ya? Para que se pueda entender y pídanle al Espíritu que les dé sabiduría para poder entender todo esto, ¿ya? Dice que tenemos un gran sumo sacerdote, ¿ya? Que ha pasado a través de los cielos, Yeshua, el Hijo Elohim, ¿ya? Él es el sumo sacerdote. Dice que Melquisedec dice que era el sacerdote de El Elión. No dice sumo sacerdote, sino que el sacerdote de El Elión. Ya dice, vamos al 5, capítulo 5, perdón, del 5 al 10. Dice, del 5 al 10, dice, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino el que dijo, mi hijo eres tú. Siempre lo hemos visto, y la otra vez le expliqué que yo te he engendrado hoy, y lo que le explicó también el hermano Patricio, en lo que esto sale en los Salmos, ¿cierto? No es yo te he engendrado, porque no puede ser engendrado Yeshua, porque él siempre ha existido. Si fuese engendrado, sería humano, y al ser humano ya no puede ser el Salvador, no puede ser sumo sacerdote, no puede ser el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿ya? Esta palabra está mal empleada, de hecho en el hebreo no es la palabra que va ahí. Es yo te he puesto hoy, o te puse ahí, no sé si se puede como colocar así, ¿ya? Dice, me dijo, eres tú, yo te he puesto ahí. Ellos hicieron un pacto, como una diferenciación de decir, ya, yo voy a ser el padre, tú vas a ser el hijo.
Y no porque uno tenga más poder que el otro, si los dos son iguales. Pero lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Que eh, lamentablemente en el hebreo esa palabra que dice engendrado ahí no es lo mismo, no se traduce como corresponde, ¿ya? Esto a veces lo colocan como salen todas las versiones para a lo mejor no complicarse. Pero es mi hijo eres tú, yo te he puesto ahí, o yo te he como que ya tomamos el acuerdo de que tú vas a ser el hijo y yo voy a ser tu padre. ¿Ya? Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Según ese orden, Yeshua iba a ser sumo sacerdote para siempre. ¿Ya? Quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia. Y aunque era hijo, porque lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue proclamado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya fue proclamado por Elohim sumo sacerdote para siempre. Él es el que entró al lugar santísimo. Por él tenemos eterna redención. Él es el único que puede redimir. ¿Ya? Entonces, ¿quién es Melquisedec? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Tengan paciencia. Melquisedec, ¿cierto? Por ese orden de Melquisedec, él fue proclamado por Elohim sumo sacerdote. ¿Ya? Porque fue ¿cómo se llama? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Para primero ofrecer, estamos hablando del sumo sacerdote humano, para ofrecer primero sacrificio por él, para limpiarse, y después por el pueblo. Eso es lo que hacía una vez al año y entraba a este lugar santísimo. No podía entrar ninguna otra persona, ningún otro sacerdote, si no era el que estaba elegido para ese año y el que tenía que primero expiarse él mismo y después expiar al pueblo, ¿ya? Y lo hacía una vez al año. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que cada vez que pasaba el tiempo morían y después tenía que elegir otro, y así pasaron todos los años eligiendo otro, hasta que, ¿cómo se llama?, llegar el que tenía que llegar, que es él, Yeshua, ¿ya? Vamos a el versículo, capítulo 7, versículo 1, del 1 al 4, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de lo Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Ya, eso es lo que está relatando lo que estábamos viendo en el capítulo 14 de Bereshit, de Génesis, ¿ya? Dice, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas, significando, en primer lugar, rey de justicia, Melquisedec, eso es rey de justicia, eso es lo que significa, perdón. Y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, ese hecho tampoco va ahí, hermanos, pero sino que es semejante al Elohim hijo, ya, hijo Elohim, es semejante al hijo Elohim, permanece sacerdote para siempre. No es el sumo sacerdote. Recordemos que Yeshua fue proclamado sumo sacerdote. ¿Ya? Ah, miren, el hermano, gracias Patricio. El hermano Pato me mandó ahora recién lo que dice en el Salmo 2.7, ¿ya? Que está mal traducido de la Reina Valera, y lamentablemente en esta misma textual también está mal traducido. Ahí dice, mi hijo tú, perdón. Yo he llegado a ser tu padre. ¿Ya? Eso es lo que dice en el Salmo 2.7, y es lo que estábamos viendo en el versículo 6, si no me equivoco, espérenme, no, en el 5 del capítulo 5 de Hebreos, que dice, mi hijo eres tú, mi hijo tú, yo he llegado a ser tu padre. Eso es lo que dice, yo, en vez de decir yo te he engendrado hoy, dice yo he llegado a ser tu padre. ¿Por qué? Porque los dos hicieron pacto y uno es el padre y el otro es el hijo. No porque, como les digo, tengan más poder uno que otro, sino que es para diferenciar roles y porque lo estipularon así y a los dos le agradó.
y al Espíritu también le agradó, ¿ya? O sea, nada lo hacen porque sí, no, nada hacen ellos porque se les ocurrió a uno y el otro no tenía ni idea, no, todo esto lo hacen en común acuerdo porque son ellos un ejad, una unidad, recordemos, son unidad, ellos siempre están, ¿cómo se llama?, de acuerdo en todo, y todo lo que uno hace y lo que hace el otro les agradan a sí mismo, ¿ya? Todo lo que Yeshua hace le agrada al Padre. Y todo lo que Yeshua, el Espíritu hace, le agrada a Yeshua que lo envió. ¿Ya? No es que sean en poder más que el uno que el otro, sino que son roles que ellos cumplen y que ellos mismos se estimularon, ¿cierto? Y ellos mismos aceptaron y ellos mismos se respetan. ¿Ya? Vamos a donde estábamos, que es en el 7 del 1 al 4, ¿cierto? Dice, es decir, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, porque no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, que ese hecho no está, sino semejante al Hijo Elohim, permanece sacerdote para siempre. Este Melquisedec es sacerdote para siempre del Elión, del Altísimo, ¿ya? Es semejante al Hijo. ¿Por qué semejante? Porque son ¿cómo se puede decir? Igual, pero distinta personalidad, se puede decir, ¿ya? Tienen el mismo poder, tienen todo igual, pero cada uno tiene su rol. Dice, considerad pues cuán grande era ¿quién? Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. ¿Ya? O sea, no era cualquiera que le estaba dando el diezmo, sino que era el sumo sacerdote de El Elión, que es sacerdote para siempre. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver más adelante por qué dice eso. Vamos a ver del 15 al 17. Dice, y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelve a decir lo mismo. Según el orden de Melquisedec, Yeshua fue constituido sumo sacerdote para siempre, ¿ya? No es de cualquier orden. 22, del 22 al 28 vamos a leer el mismo capítulo. De igual manera, Yeshua ha sido constituido fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte les impedía continuar. Claro, porque obviamente iban a cumplir sus años y se morían, como todo humano. Dice, pero él, ¿quién? Yeshua, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible. Ningún otro puede tener ese mismo sacerdocio ya. Es el único que tiene, el que entró una vez para siempre, y ya ninguno más puede entrar, ni ninguno más es elegido, sino que él tiene el sumo sacerdocio para siempre, y es intransmisible, no se puede transmitir a nadie más. ¿Ya? Entonces ustedes me dirán que Melquisedec es un sacerdote. No, él es el sacerdote de El Elión para siempre, pero no es el que iba a morir por el hombre, ¿ya? Sino que es el Yeshua que fue proclamado el autor de toda salvación, el autor de todo esto, porque él entró como cordero al lugar santísimo y se sacrificó a sí mismo por la gente, ¿ya? Dice, pero él, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que es después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Él no necesitaba sacrificar ningún animal para limpiar sus pecados, porque nunca tuvo pecado. Él siempre fue intachable, fue santo, fue, puro, siempre. Todo lo que dice, por eso dice,
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Este es el único que pudo entrar una vez para siempre, ofrecerse como cordero, ¿cierto? Y él ahora tiene ¿cómo se llama? Tiene, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que lo invocan a él, o sea, a todos los que por medio de él se acercan a Elohim. Todo el que invoca a Yeshua, dice, todo el que invoca a Adonai, como lo invocó a Abraham, el que invoca a Yeshua, el que invoca a Jehová, ¿cierto? Tiene perdón, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Yeshua ¿cómo se llama? Lo perdona, le quita todo su pecado, ¿cierto? Pero él es el Cordero, él es el sumo sacerdote, él es el que entró una vez para siempre. Ya no hay más sacrificios, no hay más animales. Eso es lo que le dice al pueblo, que está diciendo aquí el autor de Hebreos, ¿cierto? Que ya no va a haber más sacrificios, no hay ninguna otra otro sacrificio para quitar el pecado del pueblo, sino que es Yeshua, que lo hizo una vez para siempre, y ya ese sacerdocio es intransmisible, ya no hay más sumos sacerdotes. Cuando construyen el templo ahora, todos esos sumos sacerdotes que están ahí son humanos, y ya no tienen el sacerdocio, porque ya no hay más sacerdocio, no tienen ningún, ¿cómo se llama? Pueden ser de la tribu, de la línea de Aarón, pueden que a lo mejor sean, no sé, puros ellos, entre comillas puros me refiero que cumplan la Torá, todo lo que se quiera, pero ellos ya no pueden ofrecer nada. Ya Elohim no va a mirar eso con agrado, porque ya fue Yeshua el que se presentó, ¿cierto?, a Elohim. Fue él el que entró al lugar santísimo, fue él el que tomó este autor de eterna salvación, fue él el que por medio de él ahora toda persona que quiere que quiere como estar con Elohim, por medio de él lo puede hacer. Él es el único que quita el pecado. Ya no hay más sacrificio, no hay nadie más. Es el único que es el sumo sacerdote para siempre. Ya no existe más sumo sacerdote por parte de Elohim. ¿Ya? Pueden haber por parte del humano, pueden haber porque ellos constituyen, pero de parte de Elohim ya no hay más sumo sacerdote, porque Yeshua fue proclamado para siempre con ese sumo sacerdocio. ¿Ya? Y está este otro sacerdote de El Elyon, que es sacerdote para siempre, Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Vamos al capítulo 9, versículo 23. 23, bien. A ver, 22, 23. Y después, a ver, con el 10 y el 1. Ah, sí, ahí vamos a ver primero el 29, salve el 9:23. Dice: era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos. Ya, ahora entendí, lo que pasa es que anotó de repente y no me acuerdo qué es lo que anoté, pero ya ahora entendí. Vamos a leer del 9:23 hasta el 10, hasta el capítulo 10:29, ¿ya? Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para representarse ahora delante de Elohim por nosotros. Él no entró al templo hecho por los hombres, no entró a ese sacerdote, sino que él entró al que está en el cielo, ya que es que el terrenal es una copia del que está en el cielo, ya. Todo lo que Moisés Elohim le mandó, cierto, a Adonai en el tiempo cuando estaban ¿cómo se llama? En el desierto, cuando subió al monte y le mostró todo lo que tenía que hacer, entre comillas, del tabernáculo, todo para adelante, cuando construyó el templo después Salomón. Todo eso es una copia que no llega a ser ni la sombra de lo que está en el cielo, ¿ya? De lo que está, el templo que está en el cielo. Pero Yeshua no entró si se puede decir, al templo humano, al que estaba acá en la tierra, sino que entró directamente al que está en el cielo,
para interceder y para ser sumo sacerdote para siempre de Dios, porque Melquisedec está, ¿cómo se llama?, a cargo de todo ese templo, no del que está acá en la tierra, ya que no existe, sino que el que está en el cielo. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante en este mismo que vamos a leer, ¿ya? Por eso Yeshua entró a este santuario, a esta parte. Lo que sí se rasgó en la tierra, en el templo de la tierra, se rasgó el velo, de arriba hacia abajo, que es lo que decía que ya no había más sumo sacerdote. Él fue el que cumplió, ya fue proclamado, y cuando fue proclamado, pum, se rasgó el velo del templo. No hay otro más que Yeshua como sumo sacerdote para siempre, el autor de toda redención, el autor de todo perdón. Él es el único que da vida, el único que puede redimir pecados. No hay más, ¿ya? No hay por nadie más que se pueda hacer eso. Por eso se rasgó, por eso ya no hay más sumo sacerdote. Ya después no, todo sacrificio que se haga ahora en el nuevo templo que van a construir ya no tiene relación con Elohim, no tiene nada que ver, salvo cuando baje el templo en la Nueva Jerusalén, ¿ya? Dice, y no para, 25, no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo hasta ahora, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por el medio del sacrificio de sí mismo, y tal como está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mesías, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez sin relación con el pecado, por los que lo esperan para salvación. Recordemos que nosotros no estamos redimidos 100% porque nuestro cuerpo no puede entrar ¿cierto?, al reino, porque es un cuerpo carnal, un cuerpo corrupto, y estamos esperando que Yeshua venga y nos dé un nuevo cuerpo. Ya este cuerpo va a quedar acá si es que estamos vivos, y si no, si morimos antes, va a quedar el cuerpo, se va a hacer polvo en la tumba, ¿ya? Pero nuestra alma sí tiene tiene el sello del Espíritu, ¿cierto?, en cuanto a que nosotros sí somos sellados con el Espíritu Santo, y que bajo eso nosotros tenemos esa garantía. Lo único que estamos esperando es que se complete nuestra redención, ¿cierto?, con un cuerpo nuevo que Él nos va a dar, ¿ya? 10. Porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse ya los que adoran una vez purificados? ¿No tendrían ya más conciencia de pecado? Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones no aprobaste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales cosas son ofrendas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, una vez y para siempre. Y en verdad todo sacerdote está de pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estaban toda la vida, estuvieron los sacerdotes día tras día oficiando sacrificios, día tras día, año tras año, ofreciendo por sí mismo el sumo sacerdote y por el pueblo para quitar el pecado del pueblo. Pero eso era momentáneo, tenían que hacerlo otra vez, hasta que vino Yeshua, ¿ya? Dice el 12, pero ¿quién? Yeshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre, por los pecados se sentó a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que están siendo santificados. O sea, con una sola ofrenda, Él ya de una vez nos hizo perfectos, nos quitó todo el pecado, ¿cierto? Nos quitó ¿cómo se llama esto? La esclavitud que teníamos en el pecado. Él nos liberó,
ya, de una vez para siempre y nos perfeccionó. Ya no somos pecadores delante de Él. No somos pecadores delante de Elohim, sino que pasamos a ser hijos, adoptados. Por misericordia somos hijos de Elohim, ¿ya? Y ya no tenemos más relación con el pecado. No necesitamos ningún sacrificio, no necesitamos nada para volver a quitar pecado, porque Él nos perdonó de una sola vez para siempre. Ya no hay más. Ya no tenemos más pecado en el sentido de cómo se llama, de que tengan que perdonar o que tengamos que decir, Señor, perdóname estos pecados que cometí. No, ya Él los perdonó todo, pasado, presente, los que vamos a cometer, todos los que están, ya los perdonó. De cada uno que ha creído en Él y que entiende que Él es el único que puede redimirlo. No hay otro. Ya, aunque esto lo escribió para los hebreos, pero es bueno que nosotros lo entendamos por qué Yeshua vino ¿cierto?, a la tierra, vino y tomó semejanza de hombre y fue sacrificio. Porque porque necesitaban, lo que estaba hablando aquí, que necesitaban una persona que fuera santa y sin pecado, para que se ofreciese una vez para siempre, y eso lo hizo el Señor, ¿ya? Porque si no hubiéramos, hasta el día de hoy, si el Señor no hubiese venido, hasta el día de hoy se hubieran estado ofreciendo sacrificios que no pueden quitar para siempre el pecado, sino que ¿cómo se llama? Que sería hasta el día de hoy tendría que estar todos los días sacrificando el sumo sacerdote una vez al año, los sacerdotes ahí todos los días presentando ofrenda, qué sé yo. Pero ya eso no existe, ya no hay más ofrenda, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más de esos rituales. Yeshua fue el que entró una vez para siempre, y ya él es sacerdote, sumo sacerdote para siempre, y Él es el autor de la eterna redención. Ya no hay más, nadie más. Es intransmisible. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre. Porque los otros podían transmitirse obviamente de generación en generación, porque morían. Pero como Yeshua es eterno, ¿cierto? A Elohim gracias, es eterno, no necesita transmitir a nadie el sumo sacerdocio, porque Él lo puede, porque Él es el autor de la vida. ¿A quién va a transmitirle si Él es el autor de todo? ¿Ya? Dice, perdón, vamos a leer de nuevo el 12. Pero ésta, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que están siendo santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, dice el Señor, dice Jehová, daré mis leyes en sus corazones y las escribiré en la mente de ellos, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay liberación de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya fuimos libres, ya no hay ofrenda, no necesitamos ofrenda por el pecado, ya siendo libertados del pecado. No necesitamos esas cosas. No quiere decir que nosotros ya estamos listos, ya nos tiramos ahí. No. Dice que tiene que abundar la palabra del Mesías en nuestro corazón. Cada día tiene que nosotros ocupar nuestro corazón, llenarlo de palabra de Dios, de todo lo que sea puro, todas las cosas honestas, todo lo de buen nombre, decía Pablo. Eso tenemos que nosotros pensar, hacer, ¿ya? Y no volver a presentar voluntariamente nuestros miembros al pecado. Porque si lo volvemos a presentar y volvemos a pecar, ya no es porque el pecado nos tenga de esclavos, sino que porque nosotros queremos hacerlo voluntariamente. Y eso tiene una consecuencia. ¿Ya? Dice, vamos al versículo 19, si no me equivoco, 19. Miren, y aquí viene la parte que le decía yo. Así que, hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne, ¿cierto? Y teniendo, ojo esto, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim. Este gran sacerdote de la casa de Elohim es el Espíritu Santo. Él es el Melquisedec, no Yeshua. Melquisedec es el Espíritu Santo, el Espíritu Elohim. Él es sacerdote para siempre. Él es el que está a cargo de la casa de Elohim,
no de esta casa que está en la tierra, sino que de la casa que está en el cielo, donde Yeshua entró y fue sacrificio, y ¿cómo se llama? Y entró al lugar santísimo a redimir, o sea, a morir se presentó a sí mismo, a eso me refiero, ¿ya? Y el que está a cargo de esa casa, de la casa de Elohim, es el Espíritu Santo, el gran sacerdote, el Melquisedec. Él es el que está a cargo de esa casa. Yeshua es sumo sacerdote para siempre, según el orden del gran sacerdote Melquisedec. ¿Ya? Eso es lo que es. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Perdón, me equivoqué, ¿no? 1.29. Ah, no, estoy bien. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados con los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Aquí este versículo es una leyenda, sobre todo en los pentecostales, es una leyenda. O sea, aquí, no, si tú pecáis, te vayas a ir al infierno, mira, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y perder la salvación y toda la cosa. Pero no leen todo lo que está hablando el libro de Hebreos, no está hablando de eso. Está hablando de que dice, porque si continuaron pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál conocimiento de la verdad? De que Yeshua entró al lugar santísimo a ofrecerse voluntariamente una vez para siempre, y que por esa redención fue proclamado el autor ¿cómo se llama?, del perdón, el sumo sacerdote para siempre, que por medio de él tenemos acceso a Elohim. Si no entienden esa verdad, no hay más sacrificios. No existe otro sacrificio. Si ellos van a sacrificar pensando de que Yeshua no es el Mesías y pensando que Elohim los va a perdonar con esos sacrificios, no tiene ningún sentido, porque ya no hay más sacrificios. Dice, de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, no hay ningún otro sacrificio por el pecado. Solo el que hizo Yeshua. Ese es el único verdadero sacrificio. Una vez para siempre. Ya es intransmisible el sumo sacerdocio. No hay más transmisión de sumo sacerdocio. Quedó para siempre por el orden de Melquisedec. Fue proclamado para siempre sumo sacerdote. Ya no hay más. No hay ninguna otra ofrenda. No hay ninguna otra cosa que pueda expiar del pecado a la gente. Ni al pueblo de Israel, ni al gentil. Ya no hay más. Por eso dice que si, vamos a leerlo, no, porque si continuáramos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si usted no quiere aceptar este conocimiento de la verdad, si usted no quiere reconocer que Yeshua es el Mesías, si usted no quiere reconocer que Él es el sumo sacerdote para siempre, que por medio de Él es la única forma de tener redención de pecados, ya, dice, no queda más sacrificio por el pecado, no hay ninguna otra cosa, ningún otro sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Dice, si pasa eso con los que violan la ley, dice, ¿cuánto peor castigo pensáis que merece el que pisoteó al Hijo Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ultrajó ¿a quién? Al otro sacerdote, al Espíritu de gracia?
ultrajó, lo ofendió, lo denostó, lo ofendió, le dijo la pila y la cera. Lo que hicieron los fariseos cuando le decían que Yeshua tenía un espíritu inmundo. Porque ¿a quién tenía Yeshua? Al espíritu Elohim. Él es el que bajó en forma corporal, como una paloma se presentó, ¿cierto? Y fue lleno del espíritu. Y le estaban diciendo que tenía espíritu de demonio. A él estaban ofendiendo, al mismo. Diciendo que Yeshua no era el Mesías. O sea, estaban pisoteando la sangre de Yeshua y encima estaban ultrajando al espíritu. Dice ahí, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al hijo Elohim y la sangre, y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al espíritu de gracia? La persona que no reconoce que esta sangre es la única que perdona, está teniéndola por inmunda. Está diciendo que no sirve, que necesita otro sacrificio. Las personas que están diciendo que necesitan hacer cosas para ser salvos, que dicen que no, que tengo que yo ser bueno, que tengo que ser, qué sé yo, cambiar aquí y allá, qué sé yo, esas personas están teniendo por inmunda esta sangre. Están diciendo que no tiene ningún valor, que esta sangre de Yeshua no sirve. Están ofendiendo, pisoteando al hijo Elohim, teniendo por inmunda la sangre y encima de todo ultrajando al espíritu, al gran sacerdote. Eso es lo que están haciendo. Imagínense qué castigo tendrán. Dice el versículo, no lo voy a leer, pero lo voy a leer igual. El 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, del Elohim vivo. Dios tenga misericordia a estas personas, que le dé entendimiento el Señor para entender que si ellos piensan que hay otra forma de ser redimido de sus pecados, piensan que hay sacrificio de animales, como el pueblo de Israel hoy en día, si piensan que la sangre del Mesías no es suficiente, sino que tienen que hacer algo, ellos algo para ser perdonados de pecado, ellos están teniendo por inmunda la sangre. Es así de simple. Pisotean al Señor y tienen por inmunda la sangre y ultrajan al Espíritu. Eso es lo que están haciendo. Porque le está diciendo claramente aquí el autor de Hebreos que es el único, se lo voy a volver a leer, el capítulo 4 de Hebreos 4 y versículo 14, dice estaba por hacerlo acá, 14, no es el 14, perdón, es el 5, perdón, el 7, el 8, acá está, el 9, perdón, 5:9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sí, ahí Pato, gracias Pato, colocó lo que es ultrajar, ofensa grave y violenta hacia una persona. Eso es lo que hacen contra el Espíritu. Cuando lo ultrajan al decir que ¿cómo se llama? Lo que le estaban diciendo los fariseos a Yeshua, que tenía un espíritu de demonio. Eso es lo que estaban haciendo. Y hacen esto en contra no solamente de Yeshua, sino contra del otro sacerdote, que es el gran sacerdote que está a cargo de todo lo que es la casa de Elohim. ¿Por qué? Porque él es el que está a cargo. O sea, están diciendo que él también es como falso, como diciendo que él no ¿cómo se llama? Que su orden,
¿cómo se puede decir? Su sacerdocio no tiene ninguna validez, y menos que Yeshua es el sumo sacerdote para siempre. Eso es lo que están haciendo. Por eso Dios tenga misericordia de las personas y que puedan entender realmente todo esto, ¿ya? A uno cuando el Señor me mostró todo esto, igual para mí fue fuerte en el sentido de que toda la vida nos habían enseñado de que Melquisedec es Yeshua. El hermano Pato el Señor le mostró primero al hermano Pato, y el hermano Pato me dijo, y yo al principio también como que me quedé así, dije yo, será, no sé. Y después dije, no, al Señor le pregunté, ya muéstrame realmente quién eres tú, si eres tú o el Espíritu. Y ahí el Espíritu Santo obviamente me mostró por la misma palabra, me mostró quién era Yeshua, que era el gran sumo sacerdote, o sea, el sumo sacerdote para siempre, y el Espíritu es el gran sacerdote que está a cargo de la casa de Elohim, ¿ya? Espero, hermano, que esto haya sido de bendición para su vida, porque lo ha sido mucho para mi vida. El Señor me ha bendecido mucho con esta palabra, y cada vez nos ha mostrado más cosas. La otra vez conversamos con el hermano Pato que ahora uno entiende el versículo del mismo de Hebreo, cuando dice que ustedes ya teniendo que ser maestros, siempre están dándose vueltas los mismos rudimentos básicos de la salvación, de los bautismos, todo eso. Y eso es lo que sucede hoy en lo que son las denominaciones. Siempre están dando vueltas lo mismo, qué sé yo, y nunca se enseñan estas cosas, ¿ya? Y estas cosas, si uno aprende a diferenciar qué es lo que hace cada uno, usted va a tomar lo que es el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta, mira, aquí está el Padre, aquí está Yeshua, aquí está el Espíritu, mira, aquí está interviniendo esto, ¿ya? Y vamos a leer ahora el capítulo 8 de Proverbios, lo vamos a leer, y usted si lo quiere igual leer después en su casa. Acá, este capítulo también, por años nos enseñaron que era, ¿cómo se llama? Que era Yeshua el que estaba aquí, ¿ya? Y una vez que el Señor me mostró de que Melquisedec es el Espíritu, ¿cierto? Y lo que hace el Espíritu, porque el Espíritu es Rey de justicia y Rey de paz, son cosas intangibles. El Señor, Yeshua, es Rey, ¿cierto?, del reino, tiene un reino, ¿cómo se puede decir? Bueno, va a tener un reino milenial, ¿cierto?, que va a estar en la tierra, y también tiene un reino celestial, ¿ya? Pero son cosas que se ven. El Espíritu es el Rey de intangibles, se puede decir, ¿ya? De cosas que no se ven, como la justicia, la paz, que no por eso es menos importante, ¿ya? Vamos a ver el capítulo 8 de Proverbios. Dice, ¿no clama acaso la sabiduría y la inteligencia hacia oír su voz? En las cimas más altas junto al camino, donde se encuentran las sendas, allí está ella, junto a las puertas a la entrada de la ciudad. En la entrada de las puertas grita, a vosotros, oh hombres, os pregono, y mi voz es para los hijos de Adán. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros insensatos, sed de corazón inteligente. Oídme, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Mi paladar susurrará la verdad, mis labios abominan la maldad. Todas las palabras de mi boca muestran justicia. En ellas nada hay perverso ni torcido. Son claras para el que las entiende, y rectas a los que hallan el conocimiento. Recibid mi enseñanza y no plata, conocimiento antes que oro fino, pues mejor es la sabiduría que los corales. Y todas las cosas deseables no se le pueden comparar. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y descubro la sutileza de los artificios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Mío es el consejo y la intuición, mía la inteligencia, mía la fortaleza. Por mí reinan los reyes, y los príncipes administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes,
y los nobles que juzgan con justicia. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Sí, riquezas y justicia perdurable. Mi fruto, ojo ahí, mi fruto es mejor que el oro. En Gálatas 5 sale el fruto del Espíritu. Léalo. Sí, mejor que el oro afinado. Mi ganancia, mejor que la plata escogida. Yo hago andar por sendas de justicia, en medio de senderos de equidad. Yo hago que los que me aman obtengan su heredad. Sí, para que yo llene sus tesoros. Jehová, aquí también no aparece esto en el hebreo, pero lo vamos a leer igual. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente estaba establecida, ya en el principio. Antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos ya estaba engendrada. Esa palabra engendrada todavía no aparece tampoco. Antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados ya estaba. No había hecho aún la tierra ni los campos, está hablando de Jehová, ¿cierto? No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando se señaló el mar su estatuto, para que las aguas no traspasaran su mandato, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. ¿Quién es el que creó los cielos de la tierra? Yeshua, Adonai, Aleph Tav. ¿Quién estaba junto a Yeshua? La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia. Por él gobiernan los reyes, por él gobiernan los que hacen justicia. Dice, yo estaba junto a él como arquitecto, y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra. ¿Quién es el que andaba por la faz de las aguas? El Espíritu, lo dice en Génesis 1:2. Dice que andaba jugueteando por la parte habitable de su tierra, o sea, pasaba por todas esas partes. Y teniendo mis delicias en los hijos de Adán. Ahora pues, hijos, oídme. Cuán bienaventurados son los que guardan mis caminos. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando en mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. Pongan atención a estos últimos dos versículos. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Jehová. Pero el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que ultrajan al Espíritu aman la muerte. Todo el que aborrece al Espíritu ama la muerte. Si ustedes lo quieren estudiar más de este capítulo, léanlo con calma y se van a dar cuenta que todo lo que habla aquí son todos los atributos que tiene y son todas las cosas que hace el Espíritu. Léalo bien nomás y se va a dar cuenta. ¿Ya? Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición, como les digo, para su vida. Si Dios lo permite, la próxima oportunidad vamos ya a ver el capítulo, si no me equivoco, 15, 16 y 17 de Génesis, Bereshit, ¿ya? Así que Elohim los bendiga a todos enormemente y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Que estén muy bien.